Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 13 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Todavía estamos en la fiesta de los tabernáculos, cuando comenzábamos al principio del capítulo 7. Todavía hay tiempo de nuestro Señor Jesús alrededor del templo de seguir instruyendo, enseñando. No parece que fuera la primera intención, pero después ha ido extendiéndose en el tiempo e trayendo diferentes instrucciones que son para nosotros lecciones y principios. Veréis, creo que lo que se nos está diciendo aquí en estos versículos es bastante importante y aplicable en los tiempos en los que estamos viviendo. No sé si soléis ver las buenas noticias que hay cada semana, y a lo largo de todo este mes de agosto ha estado hablando un hombre que se llama Antonio Cruz, el biólogo, creyente, y ha escrito ya varios libros, y el último libro que ha escrito es El Nuevo Ateísmo. Justo cuando estaba presentando este libro es uno de los que yo he escogido para leer en estas vacaciones. Y no solamente este, sino que hay otros que están apareciendo. Yo os animo a que cojáis, por ejemplo, John Lennon disparando contra Dios, porque estamos en el momento crucial donde por una parte se está negando la existencia de Dios, y por otra parte tenemos autores cristianos con un gran conocimiento que están defendiendo la existencia de Dios. Cada vez está creciendo más. Os vais a encontrar seguramente, y no en el tiempo lejano, que vais a tener que afrontar el dilema de gente que directamente os va a decir Dios no existe, y no lo va a decir de la manera antigua como antes, como diciendo no es seguro, posiblemente, no hay evidencias, sino que ahora el nuevo ateísmo está tomando más agresividad. Está diciendo, por ejemplo, uno de los libros que estaba leyendo ahora este verano, de que hay gente ya que está diciendo que por qué los cristianos tienen que educar a sus hijos. Los hijos tienen que estar bajo la educación del Estado, porque es un abuso enseñar a los hijos religión. O está hablando de un filósofo que es de Australia y está diciendo: si nosotros simplemente somos animales superiores, pero somos animales, ¿qué impide la pederastia? Y todo esto está creciendo, está diciendo los cristianos no simplemente no tienen la verdad, los cristianos o cualquier otra religión, sino que además molestan. Antes os encontraríais en la universidad muchísima gente que decía: soy agnóstico, dudo acerca de la existencia de Dios, no sé hacia dónde dirigirme, no hay evidencias. Y ahí podríamos entender y comprender e intentar razonar de alguna manera. Pero después de todo esto se pasó a gente que directamente decía: soy ateo, pero era más un ateísmo práctico. Dios no me interesa, Dios no existe, así no entra en los asuntos de mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Es el ateísmo de conveniencia, el de la indiferencia, el de a mí no me preocupa este asunto. Pero es que ahora
hay un ateísmo agresivo que es un antiteísmo o anti aquellos que creen en Dios, atacando la religión y el cristianismo. Entonces, ante toda esta situación, nosotros tendremos que tratar de defender nuestras ideas y nuestras conclusiones, invitar al mundo que vea las evidencias. Por eso leía otros libros donde nos dice, tú mira al firmamento, este hombre, por ejemplo, que ha estado presentando su libro durante varias semanas en la televisión y que está diciendo, mira alrededor y si en algún lugar tienes que poner la fe, porque tienes que poner la fe en algún sitio, llegarás a la conclusión de que tienes que poner la fe donde hay más evidencias, y donde hay más evidencias es la existencia de un ser superior y un ser personal fuera de nosotros que llamamos Dios, y ahí desarrollarlo mucho más. Evidencias de la creación, si vais a Romanos capítulo 1, nos lo está diciendo de manera clara, solamente tienes que mirar y ver que hay un diseñador, etcétera, etcétera. Y todo esto nos trae inmensidad de argumentos. No tengáis ningún temor vosotros los que sois cristianos en esta tarde, los que creéis en las pruebas que nos traen las Escrituras y la revelación, porque hay evidencias más que suficientes y hay manera de poder dialogar en las universidades o con los científicos o llamados científicos y con todo tipo de teorías y decirle no, hay evidencias más que suficientes en la creación que nos lleva a un Dios creador personal que ha traído, por ejemplo, las leyes y la ética y la moral. Si no tuviéramos un Dios como el que tenemos, ¿por qué no vamos a hacer lo que bien nos apeteciera, como el resto de otros animales que son movidos por su instinto? Pero es que además nos dice la Escritura, y también volvemos ahí a Romanos en el capítulo 2, que tenemos una conciencia y que tenemos una ley escrita que nos dice que las cosas no son como otros nos lo pueden enseñar o nos pueden decir, sino que hay cosas que se revelan a nosotros. No necesitamos la revelación, es decir, la Escritura, para saber que somos pecadores y que algo está desordenado y mal en nosotros. Y podemos ir a la gente y podemos actuar y hablar de nuestro Dios a través de sus conciencias, de aquello que les acusa, de ese dedo que les señala y le dice, me podrás decir lo que quieras, pero en tu corazón es diferente. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, tendremos que llegar a una conclusión. Y es que no es suficiente con que nosotros tengamos este tema de la apologética y hablemos al mundo acerca de la existencia de Dios. No es suficiente aceptar que Dios existe. Es más, estaría seguro de que todos y cada uno de los que estamos aquí, la mayoría de la gente que nos rodea, al menos dirá, no, si Dios existe. Pero es que no es suficiente con que demostremos a la gente, a tus vecinos y familiares, de que Dios existe. Hay que ir un poco más. Es que no es suficiente con que uno sea religioso y que tenga unas costumbres y que tenga un ritual y una manera de obrar y de hacer para agradar a Dios o a su Dios. No es suficiente y aún ni siquiera que tú tengas unas convicciones religiosas cristianas, porque has venido y has traído una educación cristiana, el que puedas decir, bueno, yo soy cristiano, mis padres son cristianos, Dios existe, Dios es una realidad, Jesús y todos los demás temas de las Escrituras. No es suficiente. Es decir, vuelvo a recalcar y es importante que lo recordemos, tenemos que ser defensores de nuestra fe. Tenemos que ir a aquellos que son agresivos y que niegan la existencia de Dios y demostrarle que hay evidencia suficiente. Y tenemos que mostrarle la necesidad de buscar a ese Dios personal. Pero no es suficiente ser religioso. Y es aquí donde nos lleva nuestro texto. Porque de la manera que hemos leído, estamos en el capítulo 8 y vemos en el versículo 19 cómo el Señor responde. Bueno, algunos le preguntan a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús responde, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, he aquí un grupo de hombres religiosos, y no solamente religiosos, es decir, que adoran espíritus de la selva o del bosque o que levantan sus manos a las estrellas del cielo. No, eran fariseos, eran judíos, estrictos judíos, defensores de la ley, del Antiguo Testamento, de la verdadera religión. Y se presentan delante del Señor Jesús y están defendiendo sus tradiciones, que piensan que son las tradiciones bíblicas. Pero Dios
el Señor Jesucristo les responde de una manera cortante, fría, contundente. No me conocéis como no conocéis a mi Padre. Y esto es aquí donde nos lleva a algo importante para nosotros. Mirad, no es suficiente con que creáis que Dios existe. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, la palabra es importante, es necesario conocer a Dios. No simplemente de su existencia, de que Él está ahí. Es necesario ir más allá. No es oír y aceptar ciertos principios o lecciones de su existencia. Claro que vais y la gran multitud de la gente hoy en día dirá, Dios existe, ¿verdad? Que hay esos ateos y que cada vez van creciendo más, etc. Es preocupante, ¿eh? Porque el grupo que más está creciendo en Occidente no son los evangélicos, ni son aquellos que dicen creer en un Dios único. Los que más crecen es el ateísmo. Tenemos una batalla inmensa que luchar. Pero no es suficiente con que demostremos la existencia de Dios. El Señor Jesucristo en este versículo 19 nos dice, Juan, está diciendo que es necesario conocerle. No simplemente aceptar cosas acerca de Él, sino que es necesario entrar en una relación con Él. Estáis en una situación muy grave si en esta tarde lo que me estáis diciendo es yo creo que Dios existe y creo que Jesús es real y es histórico y creo que la Escritura tiene toda la verdad y toda la razón y os quedáis aquí. No es únicamente aceptar ciertas verdades, sino que hay que ir más allá. Si a mí me preguntáis acerca de, voy a decir yo, un gran cantante o un gran jugador de fútbol, y yo digo, sí, lo conozco, lo he oído acerca de la televisión, sé quién es Cristiano Ronaldo, pero lo que puedo decir es que conozco su nombre, conozco a qué se dedica y casi puedo decir los muchos millones que gana, pero no lo conozco, no tengo relación con él. Nunca lo he visto, no le he estrechado la mano, no he entrado en su casa, ni él ha venido a mi casa. Por tanto, no tengo la libertad para decir que conozco a este personaje, como a tantos otros que pueda haber escuchado o pueda haber oído. Quizá tú estás pensando que conoces a Dios porque has oído acerca de Dios, porque has leído acerca de Dios, porque te han hablado acerca de Dios o acerca de Jesucristo. Pero veréis, lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquella gente religiosa no es que es suficiente saber acerca de o tener información, sino que hay que conocerle. Y conocerle, en esta palabra griega, implica mucho más, es entrar en una relación personal con Él. Es el poder mirarse cara a cara y el poder sentirse y el poder tocarse. El sentir su carácter y sentir sus atributos. No podéis decir que conocéis a Dios hasta que no habéis visto a Dios trabajar en vuestras vidas. Tendréis una información y sabéis que Dios es un Dios poderoso, pero no podréis decirlo hasta que su poder no toque, por ejemplo, transformando vuestro corazón para que creáis. Que Dios es un Dios misericordioso, pero no podéis decir que conocéis la misericordia de Dios hasta que no la sentís en vuestras vidas. Hasta que no veis que habéis afrontado los problemas y las situaciones con este Dios a vuestro lado. En el momento que habéis visto que Dios os acompaña a vuestro hogar y en vuestra intimidad y en vuestro trabajo y que está de vuestro lado, entonces sí podéis decir, conozco a Dios. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Él. Tenéis que sentir esos atributos y ese carácter de Dios. Por eso el Señor Jesús se atreve a decirle a aquellos religiosos estrictos, fieles, celosos de su fe, no conocéis al Padre. Tenéis información, habéis leído las Escrituras, seguís rituales, pero no conocéis al Padre. Tenemos que decir algo más. A la luz de estos versículos y todo este capítulo, en particular este capítulo 8, el capítulo 7, es que nos muestra algo acerca de Dios, que no es el hombre el que muestra interés en conocer a Dios, sino que es Dios quien muestra interés en conocer al hombre, en acercarse a Él, en mostrarse. Dios quiere que le conozcas. Y por eso es que ha removido todas estas cosas, por eso es que tenemos las Escrituras,
Por eso es que tenemos la historia de Israel, del pueblo de Israel. Por eso es que tenemos a los profetas anunciando y hablando. Por eso es que tenemos al Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos el Nuevo Testamento. Porque lo que Dios quiere es que le conozcas, que entres en relación con Él. Fijaros aquí la maravilla. Estábamos hablando en un principio que decíamos, es importante que le digamos al mundo que Dios existe. Es muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que ir más allá y decirle a este mundo y a la gente, como yo os estoy diciendo a vosotros, es necesario que te acerques más a Dios. No simplemente que lo aceptes, sino que intimes con Él. Pero cuando hemos dicho de esta inmensa necesidad, que quizás nos crea un poco de temor, ¿cómo yo lo hago? Lo que estamos diciendo, no te preocupes, Dios te busca. Es Él el que quiere acercarse a ti, quiere que le conozcas. Él se va a revelar. Por tanto, la Escritura aquí, en este capítulo que estamos leyendo, y en la manera en que obra, Dios se acerca a ti. Las imágenes maravillosas que vais a encontrar cuando leáis en el Antiguo Testamento, cómo Dios dice que mira a su pueblo y tiene de él misericordia. Y en esa misericordia de Dios dice, voy a ir y voy a obrar, voy a librar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, por ejemplo. O de todas aquellas dificultades que habían entrado por causa de su pecado, cuando leemos, por ejemplo, en algunos libros del Antiguo Testamento. Dios mira, Dios se acerca. Y nos lo dice también en el Nuevo Testamento, cuando nos habla y dice, Dios ha mostrado interés y en estos tiempos ahora ha querido revelar. ¿No es una gran imagen? No es que, bueno, a mí se me haya fundido algún cable y entonces ahora yo quiera conocer a los grandes jugadores de fútbol. Ya sabéis mi pasión por el fútbol. Y que yo quiera ir y decir, voy a conocer a estos grandes hombres. Bueno, Maradona ya no está en el juego, a ver, ¿quién puedo decir? Messi, bien, ya se me había olvidado el nombre, y algún otro. Voy a ir a conocerlos y hago un esfuerzo de trasladarme a Barcelona o de trasladarme a Madrid para conocer a estos grandes personajes. O he oído que algún importante conferenciante que a mí me gusta va a venir a traer su conferencia y yo soy movido a interés, a buscar y conocer a este hombre y estrecharle la mano. O quizá llevar mi libro que he leído para que uno de estos autores me lo pueda firmar. Podría ser interesante que pudiéramos encontrar hombres y mujeres que hacen el esfuerzo, esto es lo que parece decir religión, de acercarse a Dios. Pero es que la grandeza del cristianismo y de lo que está tratando aquí el Evangelio de Juan y nuestro Señor Jesucristo es, mirar, no es que vosotros habéis dado el paso, sino que Dios ha dado el paso. Necesitáis conocer a Dios y para ello Dios se ha acercado a vosotros. Y no solamente que se acerca a vosotros, sino que os llama. Es la irresistible obra del Espíritu Santo en hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que hay gente que por primera vez se acerca a una iglesia evangélica o por primera vez abre las Escrituras? ¿Porque simplemente ha sido removido interés o porque hay una fuerza interna que nosotros llamamos Espíritu Santo, Dios obrando en el corazón de la gente y llamando? Abre tu corazón, entiende estas cosas, comprende ahora, ve tu necesidad. Lo que estaba diciendo y nos va a decir la Escritura. Y no solamente es que Dios se acerca y Dios llama, sino que además nos dice, en todo este pasaje que estamos leyendo, esas conversaciones y enseñanzas alrededor del templo, que ha decidido, para que le conozcas, enviar a su Hijo. Y para que su Hijo, nos dice en el versículo 18, por ejemplo, dé testimonio del Padre. Hay un gran velo. Mirad, podemos saber por la creación que hay un diseñador maravilloso que hace las cosas de manera sorprendente. Nos vamos a maravillar de colores en la creación, del sonido, de las estrellas, de la infinitud que encontramos de número de estrellas y de las galaxias a nuestro alrededor, o de las pequeñas gotas de agua que se forman y todo lo demás. Y decimos, Dios es maravilloso, pero es que Dios es mucho más que un mero creador. Y podéis indagar y podéis descubrir, por ejemplo, acerca de vuestra conciencia y de vuestro pecado y de vuestra necesidad y conflicto. No necesitáis ninguna revelación para saber que sois pecadores. Que vuestro corazón a veces tiene muchas veces cosas malas. No tiene que venir alguien y decirte
que el egoísmo es malo, la envidia, etcétera, etcétera. Pero necesitamos saber más que todo esto. Únicamente por estos medios no podremos alcanzar la salvación. Hay un velo inmenso. Ahora bien, no os preocupéis, porque Dios ha querido manifestarse. Nos dice que tenéis que saber más, que tenéis que conocer más, y para ello nuestro Dios misericordioso ha enviado lo más preciado y lo de más valor, que es su propio Hijo Jesucristo. Así que aquí lo tenéis, nuestro Señor Jesús viene a ellos y dice: me ha enviado el Padre, mi Padre me ha dado una tarea. La tarea se va describiendo, se va descifrando, y podremos ver que la tarea final de nuestro Señor Jesucristo es morir en una cruz por los pecados de su pueblo. Y vemos cómo toda esta historia se va desarrollando de esta manera. Pero aquí ya nos está diciendo: vosotros sois religiosos, tenéis vuestros rituales, os esforzáis, pero no conocéis a Dios. Y aquí me tenéis a mí. Pero nos está diciendo otra verdad también en este versículo que hemos leído. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Fijaros bien lo que dice después: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Este es uno de los meollos, uno de las claves del centro del Evangelio que proclamamos y que trae todas las Escrituras. Solamente se puede conocer de esta manera personal y relacional a Dios por medio del Señor Jesucristo. Para conocer a Dios, nos dice ahora Jesús, hay que conocerme a mí, dice Él. Es decir, podéis intentar otros caminos y otras sendas. Quizá el de la ética, el del esfuerzo, el del sacrificio, participando en ONGs y dejándote llevar por la generosidad y altruismo, pero no vais a conocer a Dios. Podéis dedicar toda vuestra vida a estudiar la creación y la maravilla de la creación, pero si os quedáis ahí, no vais a poder entrar en esa relación de conocer a Dios. Podéis indagar, podéis investigar toda la historia del cristianismo y aprenderos la Escritura de memoria, y cantar sus hermosos salmos y aprender las canciones cristianas. Pero esto no va a ser suficiente. Lo que nos dice nuestro Señor Jesús, y le dice a aquellos judíos que tienen el templo, y tienen los sacrificios, y tienen las fiestas, con todo lo que aquello simboliza y significa, les está diciendo: mirad, no conocéis al Padre porque no me conocéis a mí. Para conocer a Dios, el Padre, me tenéis que conocer a mí. Pasa obligatoriamente por mí. Hay que conocer a Cristo. Es decir, hay que sentir a Cristo. Hay que entrar en relación con Él. Y sabemos que esta relación con Él es por medio de la fe. Hay que llegar a amarle a Él para que podamos aprender a amar a Dios. Todo esto nos lo está diciendo la Escritura en muchísimos lugares, y miráis, por ejemplo, cuando se está citando el Antiguo Testamento, es necesario que se levante un gran profeta de Deuteronomio que hable y traiga y revele estas cosas, y después nos dice en el libro de Hechos, Lucas, cómo el Señor Jesucristo es aquel profeta que había a revelar, y en este tiempo, dice Pablo, se ha revelado por fin ahora acerca del Hijo para dar a conocer al Padre. Todo esto es muy importante. Necesitamos hacer el esfuerzo de detener este ateísmo agresivo que está dañando la mente de nuestros hijos con teorías falsas que son mera neblina y que no llevan a ningún sitio. Claro que hay que hacer todo este trabajo, pero mirar, es más importante aún que encaminemos a nuestra generación y a hombres, a mujeres, a que puedan llegar a conocer a Dios el Padre a través del Hijo. Tenemos que proclamar a Cristo, tenemos que hablar acerca de Él, porque tenemos la certeza de que nadie podrá llegar a tener relación con el Padre, esa relación de Padre-Hijo, de salvación y de eternidad, si antes no ha entrado en una relación personal e íntima con el Señor Jesús. Es muy importante que vosotros aprendáis de memoria estos versículos que dicen: no hay otro nombre dado a los hombres que nuestro Señor Jesucristo. O cuando dice: yo soy el camino. Fijaros bien que lo que está diciendo es: yo soy el camino, no un camino. No hay otro camino, no hay otra senda.
A ver si vamos a estar enseñándole a la gente a seguir unos caminos que no llevan a ningún sitio. Que quizás sí estamos deteniendo un poco la falsedad de nuestra generación, pero que simplemente lo vamos a presentar ante un abismo y una pantalla. Lo que tenemos que decir, y este es el gran valor de la Iglesia evangélica y de la Escritura, es que nosotros tenemos que decir, el hombre y las mujeres necesitan conocer a Dios, pero para conocer a Dios tienen que pasar por el Señor Jesús. Nada de vírgenes, nada de santos, nada de rituales, nada de literatura, sino personal con el Señor Jesús y solamente a través de Él. Como decía, de leer el Evangelio de Juan, cuando estábamos diciendo en el versículo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a poder llegar al Padre si no es por mí. ¿Es que esto no es contundente, no es definitivo? Es decir, que para poder llegar y alcanzar una relación con el Padre, tenemos que tener una relación con el Hijo. Y es que, al fin y al cabo, nos dice Él, el único que ha descendido, lo veremos más adelante también, en este mismo capítulo, el único que ha descendido, que ha estado en el cielo, que sabe de dónde viene y sabe de dónde va, soy yo. El único que puede revelar al Padre soy yo, el único que ha conocido al Padre de la manera íntima y personal soy yo, por tanto soy yo el único que lo puede revelar. Solo Jesús es la imagen misma del Padre. ¿No habéis leído en Colosenses capítulo 1, versículo 16? La imagen misma de su sustancia. Por tanto, aquellos que ven a Cristo, aquellos que sienten a Cristo, aquellos que experimentan a Cristo, pueden tener la certeza y la seguridad de que pueden alcanzar esta relación personal necesaria con el Padre. Yo os pregunto, por tanto, en esta tarde a cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestra situación actual? Seguramente me podréis decir, todos vosotros hemos iniciado el camino, tenemos cierta información. No me basta, tienes que ir más lejos. Tenemos alguna base, yo sé cierta información, incluso he leído alguna vez las Escrituras. No basta. ¿Sientes a Dios como parte de tu vida? ¿Has rendido tu corazón a Él? ¿Has sentido su mano y su abrazo? ¿Sientes que es Él el que te lleva en volandas en medio de las circunstancias difíciles que tú tienes que presentar? Es decir, ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces? Si no lo tienes, escucha la experiencia y el encuentro de aquellos que dicen ser creyentes que un día se encontraron cara a cara con Cristo. Y cuando miraron a Cristo, pudieron ver a Dios el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice nuestro Señor Jesús a Tomás, un poco más adelante. ¿No es esto lo que tú y yo necesitamos? Por tanto, si bien la tarea de los apologistas, los defensores de la fe, es que hablan y traigan todas sus opiniones y sus libros y que nosotros tengamos que leer los libros, mi tarea en esta tarde, mi gran deber en esta hora, es decirte a ti que necesitas poner tu confianza, tu fe, tu amor en el Señor Jesucristo. Que todo lo demás no es suficiente. Que hagas a Jesús no solamente tu Salvador, sino tu Señor. Y que solamente esta posibilidad es la que te va a establecer y dar el poder unirte a Dios el Padre. Pero nos dice más en este pasaje, aun cuando yo he ido un poco más hacia atrás. Fijaros el versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Hay algo importante con respecto ahora a nuestra fe y nuestra relación con el Señor Jesucristo, y es que no podemos juzgar las cosas según nuestra manera de juzgar a las personas y a los seres humanos. El Señor Jesús lo ha dicho anteriormente. Fijaros en el capítulo 7 y versículo 24. No juzguéis, dice el Señor Jesús, según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Uno podría haber llegado y decir, como estaban diciendo los judíos, pero si este viene de una tierra donde nunca ha habido profetas,
si no ha tenido la educación religiosa que nosotros hemos tenido, si no tiene las bases para que nosotros lo consideremos como el líder, no juzguéis según la apariencia, no juzguéis según vuestro justo juicio. Pero es que al final, estos asuntos humanos, esto es lo natural en nosotros, que veamos y juzguemos la apariencia. Yo puedo juzgar cómo sois vosotros por lo que vestís y cómo habláis, y seguramente me equivoco. La realidad que nos está revelando aquí, fijaros, es el capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto va para vosotros los que sois creyentes, los que ya habéis experimentado y ya tenéis una relación con el Señor Jesús. No vais a convencer a nadie si antes el Espíritu no convence a esas personas. No podéis hacer que nadie venga al Señor Jesús si antes no es Dios quien los trae a Jesús. Nuestra tarea no es divina, solamente somos meros anunciadores. El Señor Jesús, que ya lo hemos visto anteriormente y lo está diciendo aquí, es: vosotros juzgáis, por eso no conocéis, no entendéis. Por eso no me conocéis a mí y no conocéis al Padre, porque juzgáis según la apariencia y según vuestras costumbres. Lo que realmente necesitáis es que Dios obre en vuestro corazón. De la misma manera que nosotros tenemos la tarea de decirle al mundo que necesita creer en el Señor Jesucristo, que no es únicamente saber acerca de Dios, sino conocer al Señor Jesucristo para que conozcan a Dios el Padre y entren en relación con Él de gracia y salvación. Lo que tenemos que orar y rogar a Dios el Padre es que a esa gente las traiga a los pies de Cristo. No van a creer si el Padre no os trajere delante de mí. Es una obra divina, que de alguna manera nosotros colaboramos y debemos de colaborar, pero es una obra divina. Si Dios no los trae a Cristo, no conocerán a Cristo y Cristo no les hará conocer al Padre. Y en medio estamos nosotros, que intentamos y nos esforzamos en decirle a la gente: tienes que entrar en relación con Cristo, creer en Cristo, confiar en Él, pero a la misma vez tenemos que ir a Dios el Padre y decir: ten misericordia de ellos, ayúdales a entender, tráelos a Cristo. Esta es la gran tarea que nosotros tenemos y que yo me traigo a mí mismo en esta tarde. A ti, pecador, decirte: necesitas no únicamente ser teísta y saber que Dios existe. Necesitas saber que eres pecador y que necesitas salvación y que necesitas el perdón de pecados que es en Dios. Y por eso te ruego a la luz de la palabra de Dios que tengas misericordia de tu alma y vengas a Cristo Jesús para que puedas entrar en relación con el Padre. Pero también te digo a ti, creyente, ruega, ora, pide a Dios que abra el corazón de la gente para que puedan juzgar la obra y la persona del Señor Jesucristo con justo juicio. Porque si Dios no obra, nuestra tarea será en vano. Amén.